Buenos días, mi nombre es Elizabeth Pernía, soy estudiante del sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy estoy por acá con ustedes para realizar una exposición para la materia de Psicopatología 1 con la profesora Carmen Ontiveros. En esta oportunidad estaré hablando sobre lo que es la psicopatología, su definición y cómo ha sido su recorrido a través de la historia y los avances que se han logrado también en el tiempo. Y para ello, pues comenzamos recordando que desde el inicio de la humanidad el ser humano siempre ha mostrado interés por el estudio de las enfermedades mentales, pues las enfermedades mentales son tan antiguas como la vida misma. Por lo tanto, desde el inicio de la creación, el ser humano ha mostrado interés por el conocimiento de lo que son las conductas anormales y lo que es todo lo relacionado con las enfermedades mentales. Para hablar sobre psicopatología y hacer un recorrido histórico, pues es muy importante que primero comprendamos qué es la psicopatología. Etimológicamente, la psicopatología está determinada por tres componentes léxicos. El primero, psique, que significa alma o razón. El segundo, que es patos, que significa sufrimiento, dolor o padecimiento. Y logia, que es un discurso racional o también sería estudio racional. En este sentido, podríamos decir entonces que la psicopatología etimológicamente significa estudio del padecimiento de la razón o de la mente humana como lo conocemos hoy día. Para el autor Maher 1970, la psicopatología es la ciencia que estudia la conducta desviada. Es una ciencia experimental cuyo principal objetivo pues, es llegar a la formulación de lo que son principios y leyes generales que permitan explicar y definir lo que son los distintos tipos de alteraciones que hay en el comportamiento. También para Monedero 1973, la psicopatología es en principio la ciencia positiva que estudia a la psique enferma. Podemos ver que los dos conceptos coinciden en que la psicopatología pues, es la ciencia que estudia el comportamiento desviado o anormal y lo hace a través del establecimiento de lo que son principios y leyes amparadas, por supuesto, en la ciencia. Cuando vemos y hablamos de psicopatología, encontramos cuatro elementos dentro de su definición. El primero de ellos es que la psicopatología es una ciencia que estudia la conducta humana, pero se centra principalmente en lo que son las conductas desviadas o anormales. Un segundo elemento muy importante que encontramos es que se encuentra en la base de las aplicaciones de campo de la salud mental, como lo son en la psicología clínica y en la psiquiatría. Un tercer elemento es que sus aportaciones siempre poseen doble naturaleza. La primera porque aumenta los conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y también porque guían en la práctica clínica en cuanto a la prevención, el diagnóstico y la intervención. Gracias a la psicopatología pues tenemos principios y definiciones de lo que son los trastornos mentales y esto nos permite a nosotros como profesionales de salud, como futuros profesionales de salud, dar un diagnóstico que sea certero. Y un cuarto elemento que también encontramos en lo que es la psicopatología es que es una disciplina básica que presenta la investigación como su hito principal. Ella se basa principalmente en investigación sobre las causas de los trastornos mentales, aún con la importancia otorgada a la descripción y la evolución. Entonces, como podemos observar, la psicopatología se destina al estudio de las causas de las enfermedades mentales y trabaja de la mano con otras ciencias, es decir, que le presta apoyo básicamente. Y veamos entonces cuáles son las disciplinas relacionadas con la psicopatología. Como lo mencionaba anteriormente, la psicopatología trabaja de la mano con lo que es la psiquiatría y la psicología clínica, las cuales son dos ciencias encargadas
de la salud mental, pero que son distintas. Veamos cuáles son las principales diferencias que existen entre la psiquiatría y la psicología. Un psicólogo pues es un profesional de la salud que estudia la carrera de psicología y un psiquiatra estudia la carrera de medicina. Pero la diferencia principal que existe entre ambos es que el psicólogo hace intervenciones desde un enfoque heterogéneo, social, cultural, biológico, emocional. Digamos que también estudia el entorno para saber cómo ese entorno está afectando a la persona a nivel de salud mental. Mientras que el psiquiatra, por su parte, hace una intervención enfocada en lo que es la física y la química cerebral o todo lo que es biológico relacionado con la parte neuronal del cerebro. El psicólogo pues trabaja más que todo a nivel de psicoterapias y el psiquiatra se enfoca más hacia lo que son los tratamientos farmacológicos, porque recordemos que es un médico. Entonces lo ideal siempre es que el psiquiatra y el psicólogo trabajen de la mano para poderle brindar una mejor calidad de vida a sus pacientes. Hemos conocido, en lo particular he conocido casos de personas que van al psicólogo, el psicólogo les manda sus terapias y las personas están tan alteradas a nivel neuronal que se les hace imposible realizarlas. Y el psicólogo se niega a enviarlo al psiquiatra para que el psiquiatra le envíe un tratamiento y el psicólogo pueda estabilizar lo que es su química neuronal, el paciente pueda estabilizar lo que es su química neuronal y pueda realizar la terapia. También he conocido casos contrarios en los cuales el paciente va al psiquiatra, el psiquiatra lo medica y el paciente pasa mucho tiempo medicado sin saber qué es lo que le está ocurriendo o qué es lo que le está produciendo ese trastorno que pueda tener. Hasta que el paciente va al psicólogo, hace las terapias y descubre que de pronto hay un trauma en su infancia o que hay, digamos, distintos factores en el entorno que han influido en su enfermedad mental. Entonces es básico y es muy importante que los psicólogos y los psiquiatras siempre trabajemos de la mano y comprendamos que el mayor interés que debemos tener como profesionales es mejorar siempre la calidad de vida del paciente. Ahora, la psicopatología y la psicología clínica. Veamos la relación entre ellas dos específicamente. La psicología clínica pues es una disciplina aplicada, significa que yo utilizo terapias para aplicarlas a un paciente y ver su mejoría. Mientras que la psicopatología es una disciplina básica, esto significa que se encarga sobre todo de lo que es la investigación, de generar aportes a nivel investigativo. La psicología clínica se encarga del diagnóstico y el tratamiento del sujeto, como ya lo explicaba, de una forma concreta, mientras que la psicopatología lo que hace pues, es formular leyes generales que permitan explicar lo que son los trastornos mentales. El campo de acción de la psicología clínica va más allá de los trastornos mentales, ya que un psicólogo clínico pues, podría abordar temas relacionados, por ejemplo, con problemas de pareja, violencia intrafamiliar. No siempre va a abordar lo que son trastornos mentales o, digamos, conductas anormales, sino que también podemos ser consejeros de parejas, entre otras actividades. Ahora veamos la psicopatología y la psiquiatría. La psiquiatría, pues, es una práctica de la medicina y la psicopatología, como lo explicaba, es una ciencia de carácter básico que simplemente lo que hace es generar aportes y crear, como lo decía, leyes y principios. La psiquiatría siempre pone énfasis en el sujeto enfermo y la psicopatología en lo que es la evolución de los trastornos mentales. La psicopatología intenta establecer conceptos generales y la psiquiatría pues busca, digamos que se basa en los conocimientos de la psicopatología para aplicarlos en sus tratamientos mentales. La psicopatología y la psiquiatría y la psicología clínica guardan una estrecha relación, pero no son lo mismo. Se aplica la psicología clínica y la psiquiatría se aplican en casos concretos, mientras que la psicopatología pues le presta, digamos, ese apoyo a la psicología y a la psiquiatría. Ahora sí,
vamos a hacer el recorrido histórico de lo que ha sido la psicopatología, ya teniendo un conocimiento claro de qué es esta ciencia. Entonces vámonos a la época de la prehistoria. Los primeros indicios del origen de las enfermedades pues se encontraron en cráneos en esta época prehistórica que eran trepanados, o lo que significa que les hacían como una especie de cirugía en la cual les abrían un agujero en su parte frontal, otros lo hacían en la parte posterior, y en estas evidencias pues se observa que el hombre primitivo realizaba estas cirugías y ellos creían que el origen de las enfermedades pues era algo mítico, mágico, sobrenatural, que se trataban de demonios, por ejemplo. Y entonces estos agujeros que ellos hacían, se cree que los hacían con la finalidad de que por allí pudieran salir los demonios que estaban atacando a esa persona. Luego venimos con lo que es la cultura greco-romana. Sabemos que esta cultura hizo grandes aportes a todo lo que hoy conocemos como ciencia, y por supuesto que lo hicieron también con lo que es la salud mental y la psicopatología. Alrededor del siglo V, figuras importantes hicieron aportes. Por ejemplo, Hipócrates fue el primero en señalar que las enfermedades tenían un origen natural. Recordemos que Hipócrates pues es básicamente considerado el padre de la medicina. Él defendió que las causas de las enfermedades mentales eran naturales y que eran provocadas por algún daño orgánico que podía existir a nivel de cerebro. O al igual que cualquier otro padecimiento de salud, pues si físicamente me afectaba algo a nivel orgánico, pues a nivel de mi cerebro también ocurría de la misma manera. Él hizo un gran aporte, definió lo que se conocían como 4 humores corporales, que era el sanguíneo, bilis negra, bilis amarilla y flemático. Hoy día todos estos conceptos se han utilizado para lo que ha sido también la definición de lo que es personalidad. Hipócrates también hablaba sobre la interacción inadecuada, de lo que eran las fuerzas internas y externas y el conflicto de las mismas, que digamos que hacía que la persona pudiera de pronto enfermarse. Hipócrates también calificó los trastornos mentales en 3 categorías. Esto por supuesto fue un gran avance en la época. Él hablaba de la manía, melancolía y frenitis. Y también él hacía una asociación entre lo que eran los humores y la posibilidad de que la persona pudiera padecer una enfermedad. Aristóteles, por supuesto, también hizo un gran aporte. Él sigue lo que fueron las concepciones de Hipócrates acerca de las perturbaciones de la bilis, como ya hablaba. Platón, por supuesto, también considera que los desórdenes mentales son parte de problemas a nivel orgánico. También hablaba que en parte podían ser éticos o en parte podían ser divinos, pero ponía énfasis en los aspectos más humanitarios de los pacientes. Logramos un gran avance en lo que fue gracias a la cultura grecorromana, pero luego llegamos a la Edad Media y digamos que hay un gran retroceso. ¿Por qué? Resulta que la Iglesia Católica influye durante muchos siglos en lo que fue la concepción de los trastornos mentales y se mantuvo completamente la idea de que el origen de las enfermedades era la brujería o la posesión demoníaca. En esta época se hicieron prácticas inhumanas, inclusive hasta el siglo XIII más o menos, la Iglesia llamaba loco a las personas que eran víctimas inocentes del diablo. Los postulados científicos que se habían logrado, pues básicamente se desplazaron, y solo en lo que fue Arabia Saudita, pues continuaron o persistieron con esta cultura que nos había aportado la cultura grecorromana, y se funda el primer hospital mental en Arabia Saudita en el año 792. En este momento, pues la figura más sobresaliente fue Avicena. Luego de todo, bueno, una vez se viven todos estos hechos mencionados en la Edad Media, surge lo que es el Renacimiento y la Ilustración,
y con ello se deja atrás nuevamente lo que fue todos estos daños ocasionados a los pacientes mentales como producto de creencias establecidas por la Inquisición. Y entonces inicia en este renacimiento lo que es los cuestionamientos hacia la visión demonológica. Comienzan a considerarse nuevamente las causas naturales para encontrar las raíces de las enfermedades mentales. Y en el siglo XV surgen los primeros manicomios y hospitales, especialmente en Europa, en lo que es Valencia, Barcelona y Londres. Veamos que en el Renacimiento y la Ilustración hay un personaje muy importante, como lo es Juan Luis Vives, quien cuestiona por completo el origen sobrenatural de los procesos psíquicos y entonces plantea el encierro del enfermo mental con finalidades terapéuticas. También viene Weyer, otro personaje, discípulo de Vives, quien es considerado el padre de la psicopatología moderna y es el primer psiquiatra oficial. Él ataca directamente la concepción demonológica, se especializa como médico en las enfermedades mentales y realiza descripciones clínicas muy detalladas. Él además publica una obra donde por primera vez se hace una denuncia formal a la demonología oficializada y a todos estos malos tratos que recibían los pacientes, que eran tratos pues inhumanos. Él defiende la calificación de los enfermos para los brujos e insiste en la conveniencia de que su trato esté basado en principios médicos y humanos. Su contribución en el campo de la clínica y de la psiquiatría y la psicoterapia fue muy notable. Él hablaba de relación terapéutica, de comprensión, de observación, y sus trabajos, por supuesto, tuvieron defensores, como lo fue Scott, quien también hizo una publicación que se llamó El descubrimiento de las brujas, en las cuales pues desmentían todos estos mitos que habían sido propagados en los siglos anteriores, o en lo que fue la Edad Media y la prehistoria. A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, esa ideología que había propiciado lo que fue el Renacimiento y la Ilustración, con esa idea que tenía del derecho, de los derechos del hombre y del ciudadano, y de sensibilizar con respecto al trato y a las condiciones inhumanas en las cuales habían sido tratados, o por las cuales habían sido tratados los pacientes con enfermedades mentales, pues propició que en este nuevo siglo se dieran dos eventos muy importantes, como lo fueron en primera instancia la primera reforma asistencial, y el segundo evento que marca esta época es que hay un abandono definitivo de lo que fue el modelo hipocrático. Veamos qué trajo consigo lo que fue la primera reforma asistencial, y ella se basaba básicamente en dos ideas centrales. La primera era la consideración de un hospital mental, o como se conocía como manicomio, como una institución cerrada con una naturaleza terapéutica y no solo represiva o de control social como se había visto anteriormente. Además, plantean que debe haber un nuevo trato y actitud hacia el enfermo que se denominaba tratamiento moral, descrito por Pinel, y el cual se componía de tres principios. Primero, hablarle con amabilidad al enfermo, compadecerse del enfermo y darle esperanzas al enfermo. Aquí podemos ver que Philippe Pinel buscaba era normalizar al enfermo con razonamientos y una actitud educativa por parte del médico. Pinel, además de esos tres principios, imponía que hubiera una ocupación activa y el trabajo obligatorio que ayudaran a la restauración del sentido común, pero su tratamiento pues fracasó en cierta medida porque Pinel buscaba tratar o digamos modificar la conducta anormal, pero sin entender qué era conducta anormal, sin hacer digamos un estudio profundo de lo que era la conducta anormal.
Sin embargo, su tratamiento moral mejoró considerablemente todo lo que fueron las condiciones en las instituciones psiquiátricas y convirtió los sanatorios en centros dignos donde pues se liberó a esas personas de las cadenas que venían atando, de las cuales pues, eran sometidos a esos actos tan inhumanos. Una nueva clínica también surge entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX, y esta nueva clínica pues es la que desplaza por completo lo que había sido la concepción hipocrática, pues por primera vez se aplica al método clínico descriptivo, muy parecido al método que tenemos actual. Podríamos decir que esto pues dio un inicio a esta descripción que ahora tenemos del DSM-5 y el CI-10, que nos permite a los profesionales de salud o futuros profesionales de salud tener, digamos, una descripción muy detallada sobre los trastornos mentales, y lo cual permite dar diagnósticos certeros basados en ciencia. Así pues se enfatiza en lo que es la importancia de la descripción clínica, el comportamiento y la sintomatología del enfermo, con la finalidad de conseguir una descripción y clasificación de los trastornos mentales, y se deja por completo lo que era la teoría de los humores planteada por Hipócrates. También a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se formularon distintos modelos teóricos con el fin de encontrar tratamientos para los distintos trastornos mentales. 11 de estas estructuras pues derivaron en diversos modelos de estudio que explicaban y abordaban a los trastornos psicopatológicos. Digamos que de todas las teorías que surgieron pues se agruparon en dos tendencias que estaban digamos determinadas por lo que era las hipótesis de tipo biologista, heredadas de lo que fue la tradición hipocrática y nacidas, digamos, en todo el contexto médico, y por otro lado, la hipótesis de tipo psicologista, que supusieron, digamos, toda una ruptura, un vuelco a la tradición que representaba la corriente biologista. Veamos de qué se trató el modelo biógeno. El pionero de esta concepción fue el psiquiatra alemán Wilhelm Gringer, quien según sus presupuestos sería posible establecer una relación entre lo que eran los trastornos psicopatológicos y lesiones que ocurrían en el sistema nervioso. Es decir, que él creía que el trastorno mental estaba directamente relacionado con lesiones a nivel físico, biológico, en lo que eran las anatomías del sistema nervioso. Por otro lado, Emil Kraepelin también defiende que las enfermedades mentales quedaban más bien definidas por un curso, un pronóstico y una clínica. Su aporte recogió y básicamente lo que hizo fue sistematizar gran cantidad de los cuadros clínicos y los agrupó con una afinidad clínica, y pues gracias a esto la psicopatología comenzó a formarse como ciencia. Ahora, por su parte, el modelo psicógeno pues surge, digamos, como contraparte a lo que fue el modelo biógeno, en el cual principalmente Babinski, Charcot, Freud, que es uno de los más reconocidos, fueron los precursores de esta hipótesis psicógena. Y ellos plantean que hay una causa psicológica en el origen del trastorno mental. El inicio pues se tuvo especialmente con Freud, quien traslada su interés a lo que son los cuadros psicóticos. Él trabaja lo que es la separación entre la conducta normal y anormal. Recordemos que Freud consideraba que el individuo está determinado por procesos intrapsíquicos de deseos, impulsos, que él necesita satisfacer, y que en la medida que ese individuo reprime esos deseos a lo largo de su vida, pues presenta desórdenes a nivel mental. Freud también consideraba que la vinculación afectiva madre e hijo tenía una estrecha relación con la salud mental del paciente en su futuro. También plantea lo que son los estudios
a nivel psicosexual, en el cual Freud habla de cómo la frustración en esas etapas hace que el individuo tenga también trastornos a lo largo de su vida e influyan también en su personalidad. Entonces, básicamente lo que ellos plantean es cómo el entorno, los procesos intrapsíquicos hacen que el individuo pueda padecer algún tipo de desorden mental. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues lo que se plantea en términos generales es una revisión profunda del concepto de enfermedad mental, porque había sido un concepto teñido en el organicismo obsoleto. También se enfatiza en lo que son los factores psicológicos en la etiología y terapeuta de los trastornos de conducta. Se pone acento en lo que es la historia del individuo más que en la historia de la enfermedad, pues recordemos que la psicología hace énfasis más hacia cómo ha sido el proceso de vida, el desenvolvimiento con el entorno, con el ambiente externo, con mis procesos intrapsíquicos, más que en lo que ha sido la historia de mi enfermedad a nivel físico. Se motivó también especialmente a que en Estados Unidos hubiera un movimiento de reforma contra el internamiento indiscriminativo de las personas en los centros psiquiátricos. Hubo campañas de higiene mental, mejoras en el sistema hospitalario y por supuesto que surgen nuevas terapias, como fue también la terapia ocupacional. En la actualidad, los rasgos más importantes desde la psicopatología, desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, pues digamos que se enfoca en lo que es la fragmentación de la psicopatología en modelos y escuelas. También hay un establecimiento de nosologías y sistemas diagnósticos unánimemente que son reconocidos. Esto pues lo pudiéramos hablar también, como lo mencionaba, con lo que es la clasificación del DSM-5, el CI-10. Hay una segunda revolución terapéutica que se concreta en la desaparición del hospital mental como una institución de referencia para los trastornos mentales, y hay un nacimiento de una atención comunitaria y el nacimiento también de la psicofarmacología moderna, que recordemos, pues la psicofarmacología ha sido muy útil en los tratamientos mentales y se han observado, por supuesto, grandes cambios y mejorías en el paciente, y además les ha permitido reintegrarse, bien sea parcial o totalmente, a la sociedad. Las aportaciones de la neurociencia en los últimos años también han sido muy importantes, aunque son muy novedosas o muy incipientes o digamos muy inmaduras todavía, pues pueden romper lo que es la dicotomía entre las corrientes biologistas y psicologistas. En el último siglo, quizá el rasgo que mejor pueda definir a la psicopatología en la actualidad es que tiene un carácter holístico. Esto pues significa que tiene una aproximación a lo que es la totalidad de las cuestiones relacionadas a la conducta humana. Es decir, que no se enfatiza solo en algo específico, sino que ahora estudia pues digamos de una manera más amplia, un todo, lo que la diferencia pues claramente de la dispersión escolástica que caracterizó a nuestra disciplina en lo que fue el pasado. El progreso de la psicopatología en el siglo actual es más detallado en la parte clínica en cuanto a enfermedades mentales, ya que se observa, se analiza, se describe, vemos cómo se va actualizando también lo que son los manuales de criterios de diagnóstico, se van actualizando anualmente y agregando nuevos criterios que se han podido observar en los trastornos. Y sin lugar a duda también los psicofármacos pues representan un cambio sustancial en el ámbito asistencial, lo cual presenta una mejoría muy notable en sus pacientes. Las enfermedades. Muy bien, continuando con los avances logrados en el último siglo, pues, las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, solo que ahora
pues iniciado este nuevo siglo, vuelven pero no como alteraciones anatómicas del encéfalo, sino que ahora se habla de disturbios neuroquímicos y de transmisión cerebral de lo que es los impulsos neuronales. El progreso efectuado también en genética molecular, pues probablemente va a posibilitar la localización exacta de los genes que están involucrados en esta particularidad, en esta vulnerabilidad particular de lo que son las enfermedades mentales. Creo que la neurociencia ha ganado en los últimos años importante terreno en lo que es la parte de salud mental. En cuanto a los avances tecnológicos, pues podemos resaltar que ahora existe la posibilidad de lo que es la telesalud y telepsicología, también conocido como TIC. La telepsicología pues se trata del tratamiento psicológico a través de internet. Esto por supuesto facilita que aunque las personas se encuentren distanciadas pues puedan tener una terapia. Existe una limitante, pues es los problemas de electricidad, las interrupciones que puedan existir a nivel de internet. También se habla de la realidad virtual, en la cual pues se tratan diversos trastornos como lo son el estrés postraumático, los trastornos alimentarios, pánico, fobia, trastornos de ansiedad. Otra técnica muy utilizada es el neurofeedback, que es el uso de una electroencefalografía para modificar lo que son los patrones de actividad cerebral. Esto se está viendo últimamente mucho en lo que son los trastornos por déficit de atención, epilepsia, los trastornos de ansiedad, alcoholismo, insomnio, entre otros. También se habla de lo que es la estimulación genética transcraneal, la disminución de determinada actividad cerebral que se hace a través de la estimulación electromagnética. También se utiliza para lo que es el trastorno por déficit de atención, lo que es el autismo, la apnea, el sueño. Digamos que van más direccionados hacia lo que son los trastornos mentales de origen neurológico, ¿sí? O trastornos del desarrollo neurológico, como lo es el TDAH o como lo es el autismo, o también lo que está relacionado con lo que es la epilepsia, que tienen que ver más a nivel neuronal. Creo que el principal avance se está dando mucho a nivel de neurociencia. Esperamos que existan nuevos avances, que la salud mental cada día esté menos estigmatizada, que nosotros como futuros profesionales podamos generar aportes, psicoeducar a las personas y crear conciencia de la importancia que tiene la salud mental, porque sabemos que las personas a lo largo del tiempo siempre le han dado mayor importancia a la salud física que a la salud mental. Y para nosotros ser seres humanos integrales necesitamos trabajar ambas áreas y tener una buena salud física, mental, emocional, lo que por supuesto conlleva a tener un individuo con una sana salud mental. Muchas gracias, ha sido todo por hoy. A continuación se presenta la respuesta a las preguntas planteadas por la profesora. Espero mi exposición haya sido útil, hayan podido comprender un poco lo que ha sido la historia de la psicopatología, que por supuesto es una rama de la ciencia tan importante para nosotros como futuros profesionales de la salud mental. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.